Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1273 y 1274 concluyen así. Incorporados a la Iglesia por el bautismo, los fieles han recibido el carácter sacramental que los consagra para el culto religioso cristiano. El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la santa liturgia de la Iglesia y a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. El sello del Señor es el sello con el que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. Y aquí se nos ofrecen una serie de textos de la Sagrada Escritura en que se nos habla de este sello. Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Él ha marcado su sello en nuestra alma. Efesios 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Otra vez, ¿no? Fuimos sellados con el Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 1 versículos 21 y 22. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Hay pues una referencia clara ya en la Sagrada Escritura a ese sello con el que hemos sido marcados por el Espíritu Santo. Desde el primer momento la tradición cristiana atribuyó ese sello con el que hemos sido marcados al sello bautismal, al carácter que imprime el sacramento del bautismo. Pues bien, San Ireneo, también un autor del siglo II, él habla de que el bautismo es el sello de la vida eterna. Y concluye este punto del catecismo: el fiel que guarde el sello hasta el fin, es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe, con la fe de su bautismo, en la espera de la visión bienaventurada de Dios, consumación de fe y en la esperanza de la resurrección. Es, por lo tanto, una forma de hablar de los que han sido marcados con el sello del Cordero, los que han sido marcados con su sello. Es un signo de fidelidad a esa llamada de Dios. Aquellos que habían sido marcados con el sello, tal y como también el libro del Apocalipsis nos describe, ¿no? Los que han sido marcados con el sello son aquellos que han guardado intacta la gracia bautismal, o si han cedido por el pecado, la han recuperado en una contrición perfecta, ¿no? Han guardado el sello. Bien, se añade a esta afirmación de ese sello en el que estamos grabados, como decíamos antes, que el obrar sigue al ser, porque tenemos que actuar conforme a lo que somos. Bueno, pues el punto 1273 que hemos leído y hemos pasado un poco sin detenernos en él, el punto 1273 nos recordaba que fruto de ese sello por el que estamos marcados, los fieles están consagrados para el culto religioso. El sello bautismal les capacita, pues primero, para participar en la vida litúrgica. En la vida litúrgica en la que participa aquel que ya está capacitado para ello. El punto número 11 de la Lumen Gentium, de la Constitución de la Iglesia, habla de ello. Dice: la
condición sagrada y orgánicamente constituida de la comunidad sacerdotal, y por el bautismo recordemos que tenemos estas tres condiciones, ¿no?, de sacerdotes, profetas y reyes, se actualiza tanto por los sacramentos como por las virtudes. Los fieles incorporados a la Iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana, y regenerados como hijos de Dios tienen el deber de confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la Iglesia. Pero fijaros cómo dice el Concilio Vaticano II, que los fieles, por el bautismo, quedan destinados por el carácter, o sea, por ese sello espiritual que queda marcado en ellos. Como diciendo, tú por ese sello que tienes marcado, estás destinado a esto. Estás destinado a dar culto a Dios y a dar testimonio de tu fe ante los demás y a servir en la caridad a todos los hijos de Dios, a todos aquellos en los que Cristo está presente, ¿no?, para ser servido por su situación de pobreza, de postración, de exclusión. Tú estás destinado a ello. Mírate adentro y mira ese sello. Mira que dentro de ti eres como un portador de Dios, eres como un teóforo, alguien que lleva a Dios dentro de sí. Ese sello es algo parecido al anillo, a la alianza que lleva un casado. Esa alianza que lleva siempre dentro, imaginémonos que en vez de ser algo, un objeto añadido a nuestro cuerpo, esa alianza fuese una marca que se hace en la piel, ¿no? Pues ese sello es algo que le está recordando, igual que al casado le recuerda el anillo, que yo estoy comprometido, que mi corazón es mi corazón es de Dios a través de mi esposa, mi corazón es de Dios a través de mi esposo. Igual que eso es así, igual que esa alianza, que ese anillo es un signo visible de una consagración invisible de ese corazón, lo mismo pasa con el sello, con el carácter con el que estamos marcados en el alma. Tú eres para, lo llevas marcado en ti, en tu alma, lo llevas marcado. Esa es la afirmación, ¿no?, así tan, digamos, importante, tan contundente que la Iglesia hace con su fe. Todavía por el sacramento de la confirmación se recibe otro sello más, que todavía vincula más estrechamente a la Iglesia, enriqueciéndose de una forma especial, ¿no?, del Espíritu Santo, que todavía obliga con mayor compromiso a difundir y defender la fe. Así lo dice también este punto 11 de la Lumen Gentium. Pero lo primero que se afirma aquí es que todo aquel que ha sido marcado con el sello está destinado al culto, a dar gloria a Dios en la liturgia, y a servir a sus hermanos, como dice después la Lumen Gentium en el punto 10. Dice, a ejercer, todos los sellados están destinados a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. Número 10. Lo vamos a leer también, aunque sea brevemente, porque es bastante largo, pero bueno, seleccionamos algunas cosas. Cristo Señor, pontífice tomado de entre los hombres, a su nuevo pueblo le hizo reino de sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo, para que por medio de todas las obras del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien las maravillas de Dios, de quien les llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para ello todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y en la alabanza a Dios, han de ofrecerse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios. Han de ser testimonio de Cristo en todo lugar, y a quien se la pidiere han de dar también razón de la esperanza que tienen de la vida eterna. Es, por lo tanto, otra llamada, fruto de ese sello. Se espera
de quien ha sido sellado, se espera de quien tiene ese carácter dentro de sí, pues que dé un testimonio continuo, de su fe ante los demás. Testimonio, porque es lógico que el que ha sido marcado, él sea signo ante los demás. Es como una señal en el camino, es como una señal de tráfico que indica a los demás por qué camino han de ir. Está testimoniando ante los demás, es testigo ante los demás. Ser teóforo, ser portador de Dios, del sello de Dios dentro de ti, en el fondo es casi ser custodia, casi ser una custodia que está custodiando el tesoro, que quienes me miren vean a Dios, que quienes vean mis obras perciban la cercanía de Cristo. Eso es una auténtica jaculatoria, ¿no? Un auténtico modelo, un modelo, una meta de vida. Que quien me mire te vea, Señor. Que quien me mire te vea. Esa es una jaculatoria que debíamos hacer nuestra, ¿no? Somos portadores del sello de Dios, un sello invisible, pero que nuestras obras deben de hacer visible. Lo invisible del alma tiene que hacerse visible a través de nuestra vida santa, de nuestro testimonio, de nuestras obras de caridad, de nuestra... Este es el misterio cristiano, pasar a hacer visible lo que está invisiblemente marcado en nuestra alma. Igual que Jesucristo en su encarnación hizo visible la santidad de Dios invisible, se hizo visible en la humanidad de Jesucristo. Bien, pues veamos también esta comparación. También el cristiano tiene que hacer visible en sus obras, en su vida santa, en su testimonio de fe y de caridad, tiene que hacer visible el sello invisible con el que está marcado en su alma. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea